Vamos a jugar un juego. Juguemos a adentrarnos en la mente sombría, obscura y compleja de un personaje al que le gusta le llamemos Misery, ya que prefiere que su identidad permanezca anónima. Él me ha contado muchas historias. Aquí y ahora escucharás una de ellas. La presente historia sucedió hace ya muchos años, incluso en el siglo pasado. Un hombre de alrededor de 40 años llamado Alibrián vivía solo en compañía de su perro fiel a las orillas de un bosque, muy cerca de una pequeña comunidad a la cual iba recurrentemente a vender leña y con ello poder comprar víveres. Disfrutaba mucho su soledad. De hecho, nadie en el pueblo sabía por qué vivía casi como un ermitaño. Un día todo esto cambió. Por azares del destino, una ocasión un panadero llamado Pedro encontró a Alibrián en la calle. Notó que éste llevaba cargando gran cantidad de leña con la que apenas podía, y al momento que lo vio, le preguntó si la llevaba para vender, a lo cual Alibrián de inmediato asintió. Pedro, al tener dicho oficio, requirió al momento de sus servicios. A la mañana siguiente, Alibrián le llevó la leña convenida a Pedro. Al fondo, batiendo la masa, estaba una hermosa mujer. Era la única hija de Pedro. Sofía se llamaba. Alibrián, al momento de verla, quedó enamorado de la delicadeza y sencillez de aquella bella señorita. Desde ese momento se dijo a sí mismo que sería su mujer a como diera lugar. Y así fue. Luego de cortejarla por alrededor de un par de meses, y a pesar de la desaprobación de su padre, Sofía, a sus tan solo 17 años, aceptó casarse con Alibrián. Para ella él era el hombre perfecto, era bastante amable y atento, cosas que a la poca experiencia de Sofía significaban ya todo en un hombre. Sin embargo, aquella decisión de juntar su vida con la de aquel solitario hombre significó un destino tan desagradable que no se le desea a nadie en esta vida. No se sabe si fue por algún pasado terrible en la vida de Alibrián o simplemente porque así era ya su naturaleza, pero a partir de pasados algunos días de vivir juntos, Sofía comenzó a notar un cambio en la actitud de su esposo. Ya no era aquel atento y cariñoso hombre, sino que por el contrario comenzó a mostrar posturas violentas ante cualquier situación cotidiana. Lo que comenzó como gritos y reprimendas pronto se convirtió en golpes. Sofía estaba bastante asustada y quería regresar con sus padres, pero por su corta edad y poca experiencia era sencillamente amedrentada por las amenazas de Alibrián. Después de unos 6 meses de esta vida tan desagradable para Sofía, ocurrió lo que para ella era un aire de esperanza, pues de alguna manera esto ablandaría a su esposo. Estaba embarazada. En cuanto lo supo, le dio la noticia a su esposo, el cual de una actitud déspota y opresora pasó a ser nuevamente aquel atento y dulce hombre con su esposa. Alibrián esperaba con muchas ansias un varón al cual enseñarle todo lo que sabía y formarlo a su imagen. Le atraía bastante la idea de tener un descendiente que cumpliera los sueños que él no pudo cumplir. Ya pasado el tiempo de gestación, en una noche lluviosa comenzaron los dolores en Sofía, y con ellos la labor de parto. Alibrián fue rápidamente al pueblo por la única partera que ahí habitaba, y después de varias horas de sufrimiento para Sofía, al fin nació el bebé.
mismo que para Sofía significaría una nueva esperanza y también para Librián, si éste fuera varón. Sin embargo, por cosas del destino, el bebé fue una niña. Una vez retirada la partera, a Librián no se hizo esperar con los reclamos, pues era tan fuerte su decepción y enojo, que si no hubiera sido porque Sofía estaba recién parida y tenía al bebé en sus brazos, hubiera sufrido la golpiza de su vida. Así pasaron los años. Sofía seguía aguantando todo tipo de maltrato, mismo que ahora ya no solo se dirigía hacia ella, sino también hacia la pequeña Susana, nombre que su madre le puso en honor a su abuela. Por la cabeza de Sofía pasaban muchas cosas, ya que ahora su cobardía por no poder huir no solo la afectaba a ella, sino también a su más grande adoración, la pequeña Susana. Así que una noche por fin lo decidió. Huirían juntas para siempre. No irían al pueblo con sus padres, ya que a Librián las podría encontrar fácilmente. No. Irían lo más lejos que pudieran, robando todos los ahorros que su esposo poseía. Tal vez no eran muchos, pero sí suficientes para iniciar una nueva vida. Sofía eligió una noche de aquellas en las que Librián se embriagaba solo afuera de la casa con la luz de la luna. Pensó que al estar tan ebrio no podría hacer nada, aunque las descubriera. Procedió a empacar lo más que pudo y despertó a la pequeña Susana, la cual a sus escasos 5 años estaba tan asustada como desconcertada. Su madre le dijo: «Todo estará bien, yo te cuidaré por toda la eternidad». Y así salieron de la casa lo más sigilosamente posible. Sin embargo, por la premura y la rapidez con la que Sofía planeó todo, olvidó algo demasiado importante. El fiel perro de casa de Librián, el cual al verlas gracias a la vasta luz de la luna, comenzó a ladrar sin parar, a lo cual Librián volteó, pero no vio a nadie, ya que ya iban corriendo adentrándose en el bosque. Librián, sin dudar, le ordenó al perro que siguiera a esas personas, pues pensó que se trataría de algún ladrón. Este inmediatamente las acorraló. Librián, quien no estaba tan ebrio como Sofía se había imaginado, al llegar al lugar donde estaban y darse cuenta que eran su esposa y su hija, al momento explotó con una ira tal que de un solo golpe llevó al suelo a Sofía y le rompió la mandíbula. No conforme con esto, la siguió golpeando feroz como un energúmeno y no se detuvo hasta que se dio cuenta de que había cometido un crimen atroz. Así es, Sofía estaba muerta. La pequeña Susana no pudo hacer más que hincarse en cuclillas, llorar y llorar inconsolable, pues sabía que la única persona que la podía defender de aquel hombre que ella consideraba un monstruo, ahora no estaría más a su lado. Librián sintió bastante remordimiento, pero a la vez tenía que pensar cómo librarse de este crimen. Así que, sin pensarlo más, fue por una pala a la casa y comenzó a cavar para enterrarla ahí mismo. No mucha gente pasa por aquí después de todo, pensó. Pasó el tiempo después de este desastroso incidente, y Librián comenzó a volverse más frío, como si después de matar a su propia esposa, ya cualquier otra cosa mala que hiciera no tuviera más peso que lo que ya había estado dispuesto a hacer antes. Susana ya tenía 15 años, y después de una niñez tan sombría que no se le desea a nadie, no sabía que apenas comenzaría el mayor tormento. Librián se dio cuenta que su hija ya no era una niña, y como expliqué antes, él ya no sentía mayor remordimiento. Así que, cegado por su ya trastornada visión de la vida, empezó a violarla. Ahora ya no solo la utilizaba como una criada, sino que también para cubrir sus sucias y perturbadas necesidades.
Susana comenzó a ver las cosas con una visión bastante retorcida, por lo que, aunque a menudo tenía fantasías en las que esperaba que su padre estuviera dormido para apuñalarlo todas las veces que fuera necesario para acabar de una vez por todas con su vida, sin embargo, el miedo que le tenía era tanto que ni siquiera podía imaginarse planeando llevar esto a la realidad. Después de un tiempo y a causa de las relaciones incestuosas con Susana, Alibrián nuevamente sería padre. Esta vez ya no se ilusionó pensando que sería varón y que le enseñaría todo lo que sabía. Simplemente no le importó. Supongo que hasta para él pensar en esto sería ya demasiado enfermo. Irónicamente, esta vez sí fue un varón, pero como si estuviera tocado por la maldición del pecado, éste nació con una cara deforme, unos ojos enormes que se le veía que casi se le salían de las órbitas, nariz tan grande que casi ocupaba la mitad de su cara, y una boca con labios malformados que propiciaban que todo el tiempo estuviera babeando. Susana le suplicó a Alibrián que la dejara irse con sus abuelos, es decir, los padres de Sofía. Total, ya había hecho suficiente daño tanto en su madre como en ella. Lo único que le pidió fue que dejara cuidar con una vida digna a su hijo. Alibrián accedió, pues le causaba repulsión el producto de su asqueroso incesto. Así Susana se fue para el pueblo en busca de sus abuelos, los cuales por cierto ni siquiera conocía, pues desde que Sofía puso un pie en casa de Alibrián, jamás volvió a salir de ahí. El padre de Sofía, al ser tan orgulloso, jamás la buscó, pues supuso que ella así lo quería, ya que nunca se dignó a regresar. Al llegar al pueblo y preguntar por el señor Pedro Rendón, padre de Sofía Rendón, se llevó una cruda sorpresa. Sus abuelos ya habían muerto por causas naturales. Una vez más la desesperanza cubrió a Susana, pues la casa de los ancianos ya había sido comprada por unos fuereños, así que, según ella, no tenía otra que regresar nuevamente con Alibrián, y así lo hizo. Él no le legó el techo, pero desafortunadamente siguió la triste vida de Susana y de Pedro su hijo, nombre que le puso en honor a su abuelo. La tormentosa vida de Susana y del pequeño Pedro continuó por otros largos 7 años, hasta que, una noche, pasó el hecho más desgarrador y atroz que esta torcida familia viviría. Aquella noche, Susana dormía al lado del pequeño Pedro. Este se levantó diciéndole a su madre que iría al baño, cosa que Susana no le tomó mayor importancia. Pedro procedió a ir a la cocina y tomó un cuchillo. Se acercó poco a poco al cuarto de Alibrián. Al estar en la puerta, abrirla lentamente y constatar que Alibrián estaba dormido, se acercó a su cama y al estar junto a ella, lo miró fijamente a la cara durante un momento. Hizo una expresión de desprecio absoluto al observarlo. De repente, Alibrián despertó y al ver al pequeño Pedro llorando y babeando de rabia junto a su cama, con un enorme cuchillo en su pequeña mano, sintió una especie de miedo paralizador. El pequeño Pedro no le dio tiempo en absoluto de reaccionar y al instante le clavó el cuchillo en el corazón. Con esto tenía para acabar con su vida. Sin embargo, no le fue suficiente. Le clavó dicho cuchillo otras 27 veces, como si lo estuviera haciendo para sacar la furia reprimida de alguien obsesionado por la venganza. Cuando Susana, horrorizada por los gritos desgarradores de Alibrián, llegó,
Observó a Pedro con el cuchillo bañado en sangre, y ante esta escena tan grotesca, lo único que pudo decir fue: ¿Qué hiciste? El pequeño Pedro solo respondió: Todo estará bien. Yo te cuidaré por toda la eternidad. Dicho esto, se puso el cuchillo en el cuello y se quitó la vida antes de que Susana pudiera replicarle algo. Entre tanta tensión y la falta de capacidad para asimilar lo que había pasado, Susana recordó que aquellas palabras eran las mismas con las que su madre la reconfortó aquella vez que casi huyen de Alibrián. Así es. Por un deseo incontrolable y hasta obsesivo por cuidar a su hija, Sofía regresó de la misma muerte, encarnando aquel ser deforme para proteger de una vez por todas a su amada Susana. Después de todo lo que vivió Susana, le fue imposible recuperar su cordura al 100%. Vivió algunos años cazando algunos conejos y otros animales pequeños para sobrevivir, hasta que, al no encontrar ningún sentido a la vida, se la quitó colgándose de un árbol a las afueras de la casa. Antes de morir, le pidió perdón a su madre, ya que el sacrificio que hizo por ella se iba a desperdiciar. Le suplicó que la disculpara, pero la repulsión que sentía por su vida era demasiada. Todos en el pueblo la conocieron después como la loca del bosque, y se crearon algunas leyendas urbanas de que a menudo bajaba al pueblo con un bebé deforme a preguntar por personas ya muertas. Aún no se sabe si habrá límites para la crueldad y maldad humana, y aquí un testimonio de ello. Misery siempre me cuenta muchas historias, y si quieres que yo te las siga contando a ti, suscríbete y dale like.